Bueno, hoy es un día más. Estamos saliendo aquí del hotel ahora. Está bien frío. Sí, frío, ya estamos protegidos. Y está lloviznando. Entonces, al no estar el sol, no calienta y se siente mucho más frío. Sí. Entonces, vamos a ver si hoy podemos hacer una excursión diferente. Ajá, cosas que nos quedaron pendientes. Podrán verlo en el video, sí, obviamente. Ajá. Salimos ahora a desayunar. Hoy es un día, como ya saben, de lluvia. Es el único día que nos ha tocado con lluvia, realmente. Los otros días han estado espectaculares. Y entonces, nada, pero no nos podemos detener. Ahora tenemos unas capas aquí, unos ponchos que yo traje. Y creo que nos los vamos a tener que poner. Aquí estamos llegando a un techo. Es que son chubascos. De pronto empieza a llover y al momentico pues para. Vamos a ver qué tal nos sale todo. Tuvimos que ponernos las capas y regresar un momentico rápido al hotel. Tuvimos que cambiar el ajuar, Sí. porque nos íbamos a congelar. Sí. Tuvimos que poner otros abrigos y... Ajá, y yo me puse un legging, un termal o un calentón, como le dicen algunas personas. Es que nosotros somos de Cuba y llevamos mucho tiempo viviendo en Miami. Exacto. Tenemos sangre caliente. Sí, Mucho frío. sí. Y pensamos que íbamos a poder con la ropa que nos habíamos puesto, pero tuvimos no que fue cambiarnos así. de ropa definitivamente y urgentemente. Sí. Es que está lloviendo, no es una lluvia torrencial, son como chubascos intermitentes, pero hay aire y como estamos aquí al borde de las cataratas, pues hay mucha humedad. Eso es siempre, la humedad siempre, en cualquier época del año. Entonces seguimos caminando, vamos a una de las atracciones que nos quedó pendiente y la lluvia no nos detiene, allá vamos. Y además como nosotros están todas las demás personas que están turisteando, porque es que cuando uno viene a ver los lugares turísticos, ¿no? Tú no te puedes frenar por el tiempo. Así que... Nosotros estamos congelados y hoy había gente montando el barco que montamos hoy. Sí, ya vimos que habían personas montando el barco. Eso sí no, con el tiempo así no, porque puede ser un poco perjudicial para la salud. A pesar del día, pues no dejan de ser hermosas. Igual la gente no se detiene, la gente no le importa que esté lloviendo ni nada. Ya estamos llegando aquí a la atracción que vamos a visitar. Se dan cuenta por la cantidad de personas que están en esta zona. Así se llama el lugar que vamos llegando. Este es el lugar por donde se baja a los túneles, que se ven las cataratas desde cerquita. Vamos entrando. Es también como un centro comercial y aquí es que se saca la entrada. Estamos aquí entrando se llama así. Ahí varía. Y vamos bajando. Las cataratas del Niágara nos proporcionan una vista increíble, ya sea desde la tierra o en barco. Pero en la atracción Journey Behind the Falls o viaje detrás de las cataratas, como se diría en español, los visitantes tienen un mayor acercamiento porque descienden en un ascensor a una serie de túneles perforados en la roca. Nos dieron estos ponchos que son los que se usan en este lugar
Pero como nosotros ya venimos con los nuestros, aquí nos vamos a montar en el elevador que nos va a llevar. Se abren las puertas. Thank you. Ay, estamos entrando al túnel. Wow, tremenda frialdad, Ariel, que hay aquí abajo. Estos dos túneles que se extienden aproximadamente a unos 150 pies o 46 metros de largo por detrás de la catarata de Herradura, conducen a una vista impresionante de la caída del agua, justo enfrente de las entradas abiertas de la cueva. Vamos a acercarnos. Es que hay varios túneles. Aquí pues solo vamos a llegar lo más que podamos porque hay demasiado frío. La mejor parte es salir a la plataforma de observación para tener una perspectiva realmente diferente de la maravilla natural que tienes delante y sentir el gran estruendo que provoca la fuerza del agua al caer. Y a pesar de que te mojarás bastante, es algo que verdaderamente vale la pena vivir. Voy a tratar de bajar. Este es un nivel que hay más abajo. Ay, Dios mío, qué locura. Es que uno no se puede perder esto. A ver, aquí solo me voy a asomar porque... ¡Ah! Mira, ahí está. Miren. ¡Wow! Sí, tremenda mojazón. Y allá están las otras. Sí, hay varios túneles. Ahora vamos a recorrer otro. Me imagino en verano que uno se pueda parar allí sin problema alguno y poderlo ver. Este es un túnel de los originales que bueno, se ha quedado así, no para que las personas lo aprecien. Está en desuso, evidentemente, es solo para que las personas puedan ver. La primera versión de los túneles se abrió en mayo de 1889 y en sus inicios era un poco rústico, pues los túneles eran muy oscuros y los guías tenían que ayudarse de linternas para que los visitantes estuvieran más seguros al caminar dentro de ellos. Wow, es impresionante, déjenme decirle. Es impresionante. Miren, ahí. Voy a acercarme un poquito. Wow. Miren esto. Estamos detrás de la caída. Es una locura. Siempre las señalizaciones de que el piso está mojado, que puede resbalar. En todas las esquinas están puestas las señalizaciones. Es impresionante. Eso sí tienen que escucharlo. Wow. Todo el mundo quiere ver esa belleza, porque no deja de ser una belleza. Ya vamos regresando, llegamos hasta el último túnel, la última salida que hay a la catarata. Vamos regresando.
Solo para que tengan una idea, la salida de los túneles por los que nos asomamos están situados aquí. Hay partes que están un poco más oscuras, evidentemente, como se pueden dar cuenta. Se les recomienda que el mejor momento para visitar esta atracción es temprano en la mañana y así evitará hacer largas filas, sobre todo durante los meses de verano que son los más populares. Se proporcionan ponchos de plástico para mantenerlos secos, pues inevitablemente de alguna forma se salpicará de agua. Pero aún así, en los meses más fríos, asegúrese de llevar un impermeable o capas de abrigo para protegerse un poco más. Y ya estamos saliendo aquí otra vez al piso principal, que es donde está la tienda que les dije. Uy, aquí hay tremendo calor. Eso es lo malo de los días así de invierno, que todos los lugares tienen calefacción dentro y entonces el cambio de temperatura es brutal. Bueno, aquí cogí 2 para hacer un regalito también. Se entra por allá, como les mostré hace un momento, y la salida es por aquí. Allá adentro hay otras opciones, o sea, no nada de ninguna atracción relacionada a la catarata, excepto los túneles. Pero en el shopping, además de tiendas, cosas de comer, baño, como les mostré, hay otro piso más arriba que no subimos porque la calefacción te mata. Estamos empapados en sudor y ahora acabamos de salir otra vez a la frialdad que hay. Entonces pues ya estábamos demasiado calurosos adentro y ya preferimos salir porque eso es malo. Viajar en invierno es así, un poco incómodo, no solo por la cantidad de ropa que te tienes que poner, sino porque en todos los lugares pues la calefacción la ponen. Entonces cuando entras a los lugares te mueres de calor, y si te quitas todos los abrigos que traes, pues entonces vuélvetelos a poner, en fin. Y eso es así en todos los lugares, porque lo hemos vivido en otros lugares que hemos estado. Nueva York hace lo mismo, Londres también. Es así, es así. Nos quitamos ya los ponchos, ya también nos quitamos los guantes, los gorros. Ahí sigue habiendo frío, pero yo creo que menos que cuando salimos del hotel, que caminábamos hacia acá. Esta es la otra estatua de Tesla. Hay una a cada lado.
Hoy estamos en un lugar histórico de aquí de Canadá. Esto pertenece a un lugar que se llama Niagara-on-the-Lake. Y estaremos visitando el fuerte que tenemos a nuestras espaldas. El fuerte George. Sí, que ajá. tuvo un papel muy importante en la guerra de Estados Unidos-Inglaterra. Ajá, exactamente. Muy interesante, está muy bien conservado. Sí. Y bueno, ya verán. Ya verán, ya verán. Nos salimos un poco del centro de lo que es la ciudad de Niagara Falls. El Fuerte George es uno de los monumentos históricos de Canadá más cercanos a las cataratas del Niágara. Se encuentra en la localidad de Niagara-on-the-Lake y es un lugar histórico compuesto por el fuerte defensivo inglés y el área que fue campo de batalla durante la guerra de 1812, que se llamó la Batalla del Fuerte George y que ocurrió el 27 de mayo de 1813. Ahí estarían que ya compró los tickets para entrar. Tremendo frío. Estamos congelados y dice la muchacha que me vendió el ticket que para ella es un día de primavera. Es que las personas que viven aquí en Canadá, pues para ellos es todo totalmente diferente. Para nosotros es algo diferente. Mucho frío, mucho frío. Es que tenemos demasiado calor en Miami y nos cuesta mucho trabajo acostumbrarnos a estas temperaturas. No es que no nos guste, porque bueno, una vez al año no hace daño, pero... El Fuerte George fue construido por los ingleses entre 1796 y 1799, a orillas del río Niágara, después de ser forzados a abandonar el fuerte Niágara en el lado estadounidense, a la otra orilla del río. Era el cuartel general del ejército británico y de la administración colonial de la zona, y protegía la ruta estratégica de Niágara entre los lagos Ontario y Erie. La batalla se enmarca en el conflicto general entre Estados Unidos y la potencia colonial inglesa, que provocó muchos avances y retrocesos de ambos frentes, hasta que el 25 de mayo de 1813 el ejército americano, con base en el fuerte Niágara, estando apenas a 700 metros del fuerte George, en la otra orilla del río Niágara, bombardeó el lado canadiense con potente artillería, destruyendo casi todo el edificio del fuerte George y lanzando 2 días después una invasión anfibia que ocuparía la ciudad de Niágara y acabaría con la ocupación de la zona, apoderándose del fuerte George. Sin embargo, los ingleses recuperarían sus posiciones en poco tiempo. El 10 de diciembre de 1813 logran recuperar el fuerte George y días después avanzaron hasta el fuerte Niágara en el lado estadounidense, teniendo el total dominio de las 2 orillas del río, conservándolo ya durante la guerra sin nuevos incidentes. El fuerte George fue abandonado totalmente en 1830 con el final de la guerra, quedando en ruinas hasta su recuperación en los años 30 del siglo XX, cuando se instaló una placa conmemorativa de los eventos históricos y tuvo una restauración completa para acercarlo a su modelo original del siglo XIX. Actualmente es un interesante centro cultural en el que guías licenciados en historia realizan visitas guiadas, llevando vestimentas de la época, además de brindar demostraciones de combate, desfile y artillería que evocan la batalla, haciendo que el visitante haga un viaje en el tiempo.
nos acaban de hacer una demostración de cómo se dispara un mosquete, que eran las armas que ellos utilizaban en aquella época. Este lugar está clasificado como sitio histórico nacional y sus visitantes pueden experimentar el rico pasado militar de esta región, estando considerado el edificio más antiguo de tipo militar conservado en Ontario. Permanece abierto todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde. En los meses más fríos, de noviembre a marzo, abre solo los fines de semana. Siempre les recomendamos que chequeen los horarios en la página web del museo antes de ir. Y la entrada cuesta $12 canadienses. Hemos estado en un lugar histórico súper interesante, lejos del bullicio de las cataratas del Niágara, y estamos solo a media hora, pero es un lugar que vale la pena visitar. Realmente el lugar está muy bien conservado, ya pudieron ver las imágenes. Histórico, bien raro, probablemente no muchos cubanos hayan pasado por aquí. Sí. Entonces esperamos que les haya gustado. Sí, mucho. se los recomendamos muchísimo. Estamos en el centro histórico de una ciudad que se llama Niagara-on-the-Lake. Está conservada como del siglo en que se construyó, que fue finales del siglo XIX y principios del XX. Ajá, está conservada con ese tipo de construcciones. Han tratado de mantener la arquitectura tal y como se construyó. Exactamente, y está por supuesto muy bien conservada, se ve todo muy bonito, así que acompáñenos a visitar este hermoso lugar. Niagara-on-the-Lake es una ciudad de la provincia canadiense de Ontario, localizada en la ribera del río Niágara y del lago Ontario. Su principal fuente de riqueza es el turismo. El nombre actual fue adoptado alrededor de 1880 para diferenciarse de la ciudad de Niagara Falls, aunque no se hizo oficial hasta 1970, cuando la ciudad de Niágara y el municipio de Niágara se fusionaron. Niagara-on-the-Lake es un importante sitio histórico de Canadá, porque entre 1792 y 1796 sirvió como capital de la colonia inglesa de Alto Canadá, predecesora de Ontario, llamada Newark, cuando su nombre todavía era Niágara. Durante la guerra de 1812, el pueblo y el fuerte George fueron sitio de numerosas batallas luego de la invasión norteamericana de Alto Canadá. Con el tiempo, la ciudad se convirtió en un activo centro comercial, con importante presencia de la industria de la construcción naval, así como muchas tiendas y almacenes. Actualmente, a más de 200 años de su fundación, Niagara-on-the-Lake tiene otro tipo de vida, muy alejada de los conflictos militares. Es un destino turístico por sus variadas atracciones
y sus hermosas casas antiguas que bordean las calles y dan testimonio del encanto de esta ciudad. Es precioso pasear por la vía histórica que parece anclada en el siglo XIX, con edificios de época victoriana muy bien conservados, con fachadas decoradas e impecables jardines llenos de flores. Como le dijimos en la introducción del video, esta ciudad fue construida durante el siglo XIX y parte del XX. O sea que todas las construcciones son de esa época y se han mantenido intactas. Ya terminamos el recorrido por esta hermosa pequeña ciudad del frío Canadá. Ajá, sí, es una ciudad que está congelada en el tiempo, literalmente. Nos pudieron Sí. ver casas de los años 1800 que Ajá. parece que están como acabadas de construir. Las Exactamente. conservan muy bien, es una de las características principales de esta ciudad. Sí, vale la pena venir hasta aquí y visitarla. Muy bonita, se lo recomendamos muchísimo. A nosotros nos ha gustado muchísimo el video de hoy. Espero que a ustedes también les haya gustado y síganos acompañando. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, regálennos un like que nos ayuda muchísimo. Compartan también el video y sigan junto a nosotros para seguir teniendo nuevas aventuras. Así que muchísimas gracias por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Ya vamos de regreso. Sí, ha sido un viaje magnífico. El recorrido para llegar a ese lugarcito precioso. Precioso. Todo El precioso. viaje, el lugar, todo muy bonito. Muy bonito. Vale muy la bonito. pena, vale la pena venir. Sí, cómo no. No olvide suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita para recibir las notificaciones. Y así seguir juntos por rutas y andares.